Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo evento que hemos programado para ustedes y que tiene como título Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado. Ya los que nos vienen siguiendo saben que hemos dictado 12 temas principales que conforman el programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, los que estamos mostrando en la pantalla. Esos 12 temas ya los hemos dictado, se han terminado hace algunas semanas y luego de eso estamos siguiendo con unos temas complementarios. Tenemos ya dictados 5 temas complementarios: casos prácticos, consorcios y subsanación de ofertas; casos prácticos, el recurso de apelación; casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas; principales errores en las contrataciones del Estado. La semana pasada dictamos qué tan difícil resulta contratar con el Estado y hoy día tenemos como invitado a nuestro amigo Roy Álvarez, quien se va a encargar de explicarnos un poco qué se pretende con el proyecto de ley de contrataciones del Estado que ha sido publicado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, para que la ciudadanía hasta el 15 de mayo pasado tenía la opción de presentar consultas, opiniones al tema, ¿no? Y sugerencias al tema. El abogado Roy Álvarez Chuquillanqui, que es abogado especialista en contratación pública, tiene más de 16 años de experiencia en compras públicas, es egresado de la maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental, docente en el OCE, en la Escuela Nacional de Control, Universidad Continental y diversas instituciones educativas nacionales e internacionales. Y además es experto internacional en ISO 37001 antisobornos. Estamos hablando con una persona que tiene la capacidad y las calificaciones suficientes para poder exponer el tema que nos convoca el día de hoy. Además, lo conozco de hace muchos años y conozco de su calidad profesional. Siendo eso, voy a darle ahora, permítame por favor, darle el pase al abogado Roy Álvarez. Voy a hacer un ajuste. Tenemos 121 personas conectadas a esta hora. Está bien, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañarlos en esta oportunidad y comentarles este tema tan relevante en esta situación en la que nos encontramos de tantos cambios y también se proponen unos cambios normativos. En esta hora vamos a referirnos a los principales aspectos, las variaciones que plantea la modificación a la Ley de Contrataciones del Estado. Esta propuesta de ley de contrataciones del Estado ha sido publicada bajo resolución ministerial 141/2021 de la Dirección General de Abastecimiento, al haberse, conformado una comisión que tiene como objetivo esta propuesta de modificación. En efecto, este grupo de trabajo se conformó mediante la resolución ministerial 077, que está conformado por integrantes de la DGA, la Dirección General de Abastecimiento del MEF, integrantes de OCE, integrantes de Perú Compras, que han tenido el objetivo de optimizar la gestión de las adquisiciones como parte de la cadena de abastecimiento público. Esta actividad se ha dado en fortalecimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y como ustedes saben, se han presentado varias situaciones que han producido el año pasado, por ejemplo, la propuesta de una ley de cadena de abastecimiento público. Recuerdan que había una norma muy interesante que no solamente se quedaba en un aspecto de la contratación, que es la adquisición, sino iban a actuaciones mucho más iniciales, como por ejemplo la programación multianual, y luego iban a la figura de la disposición final de determinados bienes. Esto lamentablemente, si bien el año pasado se discutía de una propuesta de ley de la cadena de abastecimiento público, donde inclusive el OCE cambiaba de denominación a ser OSCAP, ahora, para sorpresa de muchos y quienes hablan también, esa propuesta quedó en stand-by y se ha apostado ahora por una modificación, ya no de una norma o una incorporación de una norma que regule la cadena, sino una modificación de un aspecto de la cadena de abastecimiento, que es el abastecimiento público, en este caso la forma de gestionar las adquisiciones. Entonces, lo que se propone es una nueva ley de contrataciones del Estado. Es tan variable esta normativa que cada cierto tiempo tiene que crearse no solamente modificaciones, sino ahora, por ejemplo, una propuesta de norma. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, en realidad, particularmente,
creo que no es el momento para hacer una modificación de este tipo. No estamos en la situación política nacional. La gente está ahora pensando en otras cosas que poder adaptar o modificar formas de efectuar las contrataciones. Creo que tampoco es adecuado hacerlo de una manera inmediata, porque esto requiere una participación de todos los actores involucrados. Y cuando hablo de actores involucrados me refiero a los compradores públicos, a los que intervienen como parte del órgano encargado de las contrataciones, áreas usuarias, proveedores. Se trata de una propuesta que debería, a mi juicio, involucrar a todos los que de una u otra forma intervenimos en la contratación pública y no solamente ser una propuesta elaborada en un gabinete. Creo que debería ser una propuesta elaborada por los que utilizamos la normativa. Pero bueno, hoy día vamos a comentar los aspectos más relevantes de esta modificación, porque efectivamente hay cosas muy positivas y también algunas cosas que vamos a ver. Se trata de solamente un parafraseo de algunos términos, vamos a ver la modificación de algunos, por ejemplo, lo que hace conocíamos como estudio de mercado y ahora se llama integración se propone que ahora tenga una nueva denominación, cual el órgano encargado de las contrataciones ahora también va a tener otro nombre. Y también al se ya lo vamos a dejar ya una propuesta con otra denominación. Independientemente de los nombres, creo que debería ser más digitales, que solamente determinadas figuras que ya se vienen explicando por varios años. Bien. Un aspecto muy interesante es conocer la finalidad. Actualmente la normativa de contrataciones indica que tiene la función o está relacionada a la gestión por resultados. Pero cuando hablamos de la norma, de la propuesta normativa, vamos a referirnos a que esta tiene como un enfoque el valor por dinero. La normativa propuesta e inclusive uno de los principios está referido al valor por dinero. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque cambiamos un poco, estamos complementando el criterio de la gestión por resultados hacia un enfoque de valor por dinero que ya se viene empleando en diversos países, en diversas legislaciones, en diversas normativas que buscan obtener el mejor uso de los recursos públicos bajo un término de las 3E. Yo le doy denominado las 3E que tenemos que tener presente en toda contratación: eficiencia, eficacia y economía. Esos tres elementos deben estar presentes en toda contratación. Aquí, por ejemplo, para aplicar esta regla, ya que podríamos emplear este triángulo que lo vi en las redes y me pareció muy interesante, de agrupar estas tres finalidades que tenemos que tener presente cuando desarrollamos una compra por valor por dinero, enfocarnos en la eficacia, en la eficiencia y en la economía, considerando también otros factores como el ciclo de vida de un producto. A veces no nos ponemos a pensar que este lapicero, este objeto que vamos a adquirir, tiene un ciclo de vida y cómo esto puede afectar también el desarrollo de la contratación. Enfocarnos también en el costo total. Entonces, la actual propuesta busca desde su finalidad enfocarse en el valor por dinero. Ahora bien, no se ha detallado a qué consisten esos elementos, cómo se van a llevar a la práctica. La mayoría de las disposiciones por la propuesta tienen como o característica que lo están dejando al reglamento. Los principales aspectos están en la propuesta de ley, pero el desarrollo de los reglamento. Por ejemplo, la especificación del contrato, que actualmente las encontramos tanto en la ley como en el reto, no están en la ley, sino van a ser regulados en el reglamento. ¿Por qué? Porque en la práctica es fácil modificar un reglamento, modificar una ley. Esta norma no tiene certeza de que vaya a ser aprobada, dada la situación que nos encontramos, porque tiene que ser dado por legislativo,
que le otorgue facultades al Ejecutivo para regular sobre determinada materia. Y en la coyuntura en la que nos encontramos, como que resulta un poco difícil, estamos aquí para comentarles lo que se ha incorporado en esta propuesta de modificación normativa, que hasta el 15 de mayo la oportunidad de presentar aportes. Varias instituciones, sociedad civil, hemos presentado nuestros aportes, sean quedados, y que si se logra esta norma, se haya podido tomar en consideración estos aspectos de quienes aplicamos día a día la normativa de contrataciones del Estado. Bien, dentro de los principios se mantienen los clásicos principios, publicidad, transparencia, y se han incorporado algunos elementos como, por ejemplo, al principio de equidad, que ya ha estado previsto en diversas legislaciones, se le ha incorporado el de colaboración. La propuesta normativa indica que el principio se denominará equidad y colaboración, por el cual todo el que participe en el proceso de contratación debe procurar el equilibrio y proporcionalidad, equidad, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de las finalidades que persiguen. Es interesante saber que podemos tener en el proveedor un aliado estratégico. Él debe colaborar con nosotros en la atención de las necesidades. Se está incorporando en la calidad de un principio, en calidad de una norma rectora que va a definir el comportamiento de los que intervenimos en la contratación pública. Es interesante que se está incorporando en la condición de principio a la colaboración que es tan importante del contratista en cada uno de los momentos de las fases del proceso de contratación. Otro de los elementos que se está incorporando es la del desarrollo económico. Si bien tenemos un principio de sostenibilidad ambiental y social, donde buscamos obviamente la protección del medio ambiente y las condiciones de vida de las personas, se está incorporando también la protección del desarrollo económico. Y en efecto, la contratación pública permite el impulso de determinadas economías, determinados sectores. En plena situación de pandemia, cuando en esa oportunidad laboraba directamente en el OCE, se crearon varias normas que buscaban propiciar la participación de las MIPES dentro de la contratación pública. Si bien el objetivo de la contratación pública es proveernos de bienes, servicios u obras para el desarrollo o las atenciones de las necesidades de la entidad, aquí vamos a ver que la compra pública también sirve para impulsar determinados sectores, MIPES, personas con discapacidad, aquellos que tengan determinadas certificaciones, empresas, por ejemplo, seguras, sello del agua, etc. A través de la compra pública estamos también incrementando algunos sectores, como también el desarrollo económico. Y otro de los principios, y el cual me parece sumamente interesante, y este sí es un punto muy favorable en la propuesta normativa, es el principio de innovación. Inclusive se ha incorporado como una forma de contratación estratégica la compra pública de innovación. A través de este se dice que las entidades aplican innovación en las contrataciones del Estado como medio para la generación de soluciones, la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. La innovación es una materia que está siendo muy bien desarrollada en países como España. Yo tengo la oportunidad de compartir a través de LinkedIn varios artículos, varias exposiciones de pares en este país y hablan mucho de la compra pública de innovación. ¿Y de qué se trata? Actualmente, ¿cómo estamos acostumbrados a determinar una necesidad? Bueno, el área usuaria tiene una necesidad, tiene que desarrollar una actividad vinculada a su POE y para lo cual elabora un requerimiento. Y en función a ese requerimiento, lo que normalmente vamos es al mercado. Y le digo, mercado, esto es lo que necesito, ese es mi requerimiento. ¿Lo tienes o no lo tienes?
donde el mercado me dirá, dime qué quieres y te diré si lo tengo. Porque las características, mal que bien, ya las definió la entidad. La entidad dijo, esto es lo que quiero. ¿Lo tienes? Él dirá, veré si no, o si lo tengo, participo. Pero ¿qué pasaría si eso que necesito para satisfacer esta necesidad no existe? O sea, o no estoy en la capacidad de requerimiento porque eso todavía no existe. O porque en mérito de esa colaboración voy con el proveedor y le comunico, oye, tengo este problema, pero todavía no tengo justificación de la bien o servicio que me va a permitir solucionar el problema. A través de la compra pública de innovación, se busca pasar del dime qué quieres y te diré si lo tengo, al dime qué necesitas y veremos cómo lo podemos cubrir. Si es algo que no existe, pues lo creamos. Si es algo que existe, pero no tu necesidad, podemos repotenciar, podemos mejorar. Eso busca la compra pública de innovación. Y en efecto, algunas prestaciones van a tener esta peculiaridad de que todavía no se ha dado la solución. Entonces, ¿qué me voy a contratar? Todavía no. Yo debería tratar a una persona que me va a dar soluciones. Y que aquí, obviamente, esta solución de una apuesta, una alternativa, puede que funcione, puede que no funcione. Tampoco vamos a... La experimentación tiene ese riesgo. Y aquí, en principio, hacer incorporado que las entidades contratantes, otro paréntesis, lo que actualmente conocemos como entidades, inclusive en la normativa venían con mayúscula, ahora vamos a denominarla entidades contratantes, todo el término completo, entidades contratantes a una entidad pública. Bueno, al principio de innovación, las entidades contratantes dice la importancia de la experimentación, la tolerancia al error, la participación de todos aquellos actores que puedan aportar tolerancia al error, porque en efecto puede que la solución que te esté viendo al final no sea la adecuada para esta necesidad. Oye, pero lo intentamos, era una experimentación. A saber cómo en el reglamento se van a regular esos aspectos de que en efecto traten de identificar el desarrollo de ese tipo de contratación. Es una manera muy interesante. Me parece acertada que la propuesta haya incorporado esta punta de innovación. Tenemos al reglamento para conocer cómo se desarrolla la misma. Otro elemento que me parece interesante es la gestión de riesgo. Aquí, si realmente los riesgos se determinan, se da en la contratación de obra pública. Cuando hablamos de una obra pública, se identifican los riesgos desde la elaboración del requerimiento y de ello consiste en conocer los posibles que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, que serían los que están en la capacidad de responder por ello. Ahora se busca en la planificación se determinen también riesgos y no solamente en bienes, perdón, en obras, sino también se va a incorporar esta gestión de riesgos en todos los objetos. También hacerlo, porque en efecto, en el día a día, yo por ejemplo ahora soy responsable, encargado de la actividad, en el día a día tenemos que revisar requerimientos, gestionar requerimientos y me pongo a pensar cuando por lo menos me llega un requerimiento, riesgos que podrían venir en el procedimiento, en la ejecución contractual, lo que podría observar el órgano de control. Uno se pone a pensar en la experiencia que ya tiene, en qué cosas pueden nacer desde esta situación. Y esa práctica sería muy interesante que se replique también en los demás sujetos contractuales, porque identificar un riesgo hace que, en efecto, la consecuencia gravosa sea menor. Vamos a mitigarlo cuando elaboramos acciones conductivas
justamente el riesgo. Es interesante que se esté dando también el resto de objetos contractuales. El elemento es el enfoque de integridad. Obviamente es un elemento importante. Toda contratación pública se va a fomentar a través de varias participación ciudadana, como creando ahora se está permitiendo la participación de servidores ciudadanos, apertura de datos, mejoras en la gestión de las comisiones, publicidad en las decisiones de las entidades, pacto de integridad como parte de la cláusula de corrupción, para hacerlo como pacto de integridad, modelos de prevención para errores, como lo que ocurre ahora justo la normativa del ISO antisoborno, que un poco también trata de mitigar los riesgos de dentro de un, entre otras, se mantiene ese enfoque de integridad, se incorporan nuevos mecanismos. Dentro de los supuestos excluidos se mantienen los clásicos, se mantiene el monto por montos menores o iguales a 8 UIT, eso se mantiene, como otro tipo de supuestos excluidos, los convenios, entre otros, y se ha agregado una causal que en la actualidad es un supuesto de contratación directa, pero a la contratación de carácter secreto militar, por ejemplo. Estas son un procedimiento de selección a través de una contratación directa, que se caracteriza porque obviamente no puedo difundir esta información. En la propuesta se está modificando la figura y ahora ya no sería un supuesto de contratación directa, ahora ya o no competitiva, sino un supuesto excluido. Se está agregando la figura de las publicaciones científicas como supuesto excluido, la contratación de abogados para el trato de actividades, las adquisiciones inmuebles necesarias para la ejecución de obras, de infraestructura, todos esos nuevos aspectos están como supuestos excluidos del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. Sí. Voy a continuar con los impedimentos para contratar con el Estado. Aquí ha habido una nueva estructura, me parece interesante que han incorporado cuadros. Creo que los cuadros ayudan mucho a explicar un tema. Particularmente no me ha gustado cómo han puesto los cuadros porque están un poco desordenados, tienes que bajar el texto para entenderlos. Lo que he hecho es crear una forma de cuadro. En un solo gráfico entender todos los supuestos. Como sabemos, hay situaciones que impiden que determinadas personas, naturales o jurídicas, puedan venderle al Estado. Básicamente ser por proveedores como participantes, postores, contratistas y subcontratistas. En cuanto a estos impedimentos, se mantienen las clases de personas y se han hecho algunos ajustes. Vamos a revisar cada uno de ellos. Respecto a las máximas autoridades como el presidente, vicepresidente, congresistas, jueces supremos, titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, estas personas durante el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo están impedidos en el ámbito nacional. En cambio, los ministros y viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y jueces de la Corte Superior, ellos están impedidos durante el cargo en todo proceso de contratación. Y cuando dejen el cargo, en el proceso que se desarrolle en el ámbito de su sector, si fuera un ministro, o de la competencia territorial, si fuera cualquiera de las otras autoridades. Hasta ahí se mantiene como está ahora. Sobre los consejeros regionales y los regidores, durante el cargo y hasta 12 meses después, ellos están impedidos solamente en el ámbito de la competencia territorial, donde ejerce o ejercieron funciones. Se mantiene igual. En los titulares de instituciones, organismos públicos, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, y los gerentes de las empresas del Estado, estas personas, durante el cargo, están impedidas de venderle a cualquier entidad, y cuando dejan el cargo solamente en el ámbito de la entidad en la que pertenecían. Y por último, los directores de las empresas del Estado y los miembros de los consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, ellos estarán impedidos durante el cargo y hasta 12 meses después
solamente en el ámbito de la entidad a la que pertenecen o pertenecen. Sobre esta parte no ha habido ninguna modificación. Se mantienen las disposiciones generales para estas personas. Donde ha habido una modificación ha sido en los siguientes aspectos. Bueno, personas jurídicas con o sin fines de lucro. Las que son con fines de lucro, estarán impedidas aquellas personas jurídicas en las que dichas autoridades, si todas estas, tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del patrimonio del capital, o patrimonio social. Es decir, si tienes una empresa y allí has tenido a un impedido, a una autoridad, como accionista y su participación individual o conjunta es mayor al 30%, esa persona jurídica está impedida. Y si fuera sin fin de lucro, si esta autoridad ha actuado como asociado o miembro de consejos directivos. Lo que le falta a esta norma es esa precisión de en qué tiempo. Imaginemos que yo, he sido parte de una empresa, pero he sido parte de una empresa hace 20 años. Y hace 20 años ya dejé de tener participación en esa empresa. Pero esa empresa, imaginemos que luego soy congresista y esa empresa decide participar. Esta empresa, tal cual está redactada la norma en la propuesta, no podría participar, porque yo he sido parte. La norma habla en dos tiempos, tenga o haya tenido. Yo he tenido, sí, he tenido una participación mayor del 30%, sí, pero hace 20 años. Hace 20 años que yo no sé nada de esa empresa. Eso le ha faltado a la norma. Actualmente la norma te dice, ya, la participación debe haberse verificado durante los 12 meses anteriores a la convocatoria. Y eso es muy importante, porque ya, ¿a qué procedimiento vas? A este procedimiento, ya 12 meses antes de la convocatoria, no has tenido que ser integrante de esta empresa. Si lo fue antes, no hay problema. Pero al quitarle esa condición, ahora ya no hay un espacio de tiempo donde yo pueda verificar. Tendría que ser en todo momento, con lo que obviamente es restrictivo, es absurdo. Les pongo el ejemplo de esta empresa que, imaginemos, yo fui accionista hace 20 años, ya no tengo nada que ver con la empresa y esa empresa todavía estaría impedida para contratar. Creo que eso debería cambiar. Aquí vamos a ver los ámbitos de cada una de estas empresas en la medida que estén vinculadas a cualquiera de esas autoridades. Si fueran a las máximas autoridades, el impedimento es en el ámbito nacional. Y así, dependiendo qué tipo de autoridad se trata la empresa. Luego están impedidas las personas jurídicas integradas por las autoridades en las que se desempeñen como miembros de los órganos de administración. Aquí habla en tiempo presente, con lo que se entendería, como ocurre ahora, que si yo renuncio a ser apoderado, esa persona jurídica dejaría de estar impedida. Y en la siguiente, las personas naturales que tengan como apoderados a alguno de estas personas. Como habla también en tiempo presente, si yo revoco ese poder, no debería estar impedido. Luego siguen los parientes. Y aquí una pequeña precisión, ¿sí? Se mantiene el cónyuge conviviente y en vez de colocar hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, ya han colocado directamente a quiénes. Los padres, nueras, yernos, hijos, hermanos, abuelos, suegras, nietos y cuñados. Bueno, aparte, independientemente del tema del género, se han precisado las personas. Yo creo que es adecuado porque hace más sencillo conocer hasta qué punto llega ese segundo grado de consanguinidad o afinidad. Sobre las personas jurídicas sin fines de lucro, igual se coloca, si fuera con fines de lucro, 30% como más de ese monto para estar impedido o ser integrante de los consejos directivos. Pero igual, no se ha puesto en qué tiempo voy a verificar. Y lo importantísimo aquí es que el impedimento de estas personas, principalmente de los parientes, es solamente en la entidad en la que pertenece la autoridad correspondiente. Eso es una gran modificación, porque actualmente
los impedimentos para estas personas varía según el tipo de persona. Si era un impedimento, por ejemplo, si yo soy el hermano del presidente, es distinto que sea el hermano de un concejal. Tienen en la actual norma impedimentos distintos, pero la propuesta lo que hace es uniformizar todos los impedimentos de los familiares. O sea, da lo mismo que mi hermano sea el presidente a que mi hermano sea el concejal de una municipalidad distrital. O sea, le ponen el mismo nivel. Si yo soy el hermano del presidente, solamente estaría impedido de contratar en la entidad en la que pertenece esta autoridad. Con lo que creo que no es lo adecuado, ¿no? Porque hay cargos y cargos que tienen mayor relevancia o mayor poder de decisión que otros. Pero aquí se le está equiparando para un poco mitigar el impedimento que tienen en la actualidad los familiares de estas autoridades. Siguiente grupo, aquí se han mantenido varios de los ya, por ejemplo, los servidores públicos distintos a los anteriores, por ejemplo, los que no tienen poder de decisión, van a estar impedidos en todo proceso de contratación de la entidad mientras tengan el cargo. Y cuando dejen el cargo hasta 12 meses, solo estarán impedidos si es que tienen poder, o tuvieron, perdón, poder de decisión o dirección. Aquí se mantiene conforme a la actual normativa. Los servidores públicos que hayan sido servidores públicos y personas que hayan sido contratados por la entidad para intervenir en el proceso de contratación. Este también para mí es un gran error que están colocando, porque actualmente, ¿qué sucede? Si yo intervengo en la elaboración de requerimiento, en la indagación de mercado, en la evaluación de ofertas, ya, yo estaría impedido de contratar en el siguiente procedimiento, porque yo tengo información privilegiada, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué está poniendo la norma? Vas a estar impedido solamente si fuiste contratado. Oye, y si yo, de buena gente, entre comillas, le colaboré a la entidad elaborando el requerimiento, oye, no me contrates, pero déjame participar en el procedimiento. Oye, eso para mí no es una buena medida, porque estaría encontrando un punto para sacarle la vuelta a la norma y decirle, oye, no me pagues por esa consultoría, pero déjame participar en el procedimiento. ¿Te podrías dejar? Sí, porque la norma no te está dando esa restricción. Podría participar quien elaboró el requerimiento, pero de manera gratuita, con lo que obviamente sería en contra. Me parece que eso no es una buena medida. Los proveedores inhabilitados se mantiene como actualmente está. Los proveedores con multa impaga, bueno, ahora estaban en la condición de suspendido, que también implica no poder participar, se ha precisado ello, parece que está adecuado también. Las personas jurídicas que realicen o puedan realizar las mismas actividades, aquí se ha hecho la precisión, porque antes decía que sean del mismo objeto social, y es casi imposible que una empresa tenga el mismo objeto social tal cual que otra, era muy difícil. Ahora se ha precisado que se trate no del objeto social, sino de las actividades, con lo que es más general y va en la línea de una opinión que se sacó hace un tiempo. Cuyos integrantes. Ahora, ¿qué se entiende por integrantes? También faltó precisar. Deberíamos decir, integrantes son tales, tales, tales. Y como el término integrante se repite en varias, debería en una sola parte indicarse esto se entiende por integrantes. Aquí también creo que un punto que debería mejorar la norma. Las personas jurídicas cuyos representantes legales integren los órganos de administración, socios, participacionistas u otros, eso sí se mantiene. Las personas condenadas, ¿sí? Por el plazo de la condena, por alguno de estos delitos. Las que reconocen la condena casi separado de lo que ahora está una norma, un artículo, me parece genial, que se haya precisado. Las personas que simulan otra, a través de, por ejemplo, testaferro u otro. Las personas inscritas en RDRESI y otros registros me parece acertado, porque aquí inclusive en la actual norma ustedes van a encontrar registros que ya ni existen y que inclusive se incorporaron luego de que los registros ya no existían, con lo cual obviamente hubo una falta de revisión de la vigencia de esos registros. Los que cuenten con sanción firme, eso es agregado, sobre
la ley de represión de conductas anticompetitivas. Antes estaba ahora como una notificación que se debía hacer por el RNP, ahora se ha puesto de manera directa como un impedimento, me parece también adecuado. Las personas naturales jurídicas que se encuentren comprendidas en la lista de los organismos multilaterales como no elegibles, eso también se mantiene. Las personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico se mantiene, y se ha quitado el tema de las personas jurídicas que aporten en campaña. Actualmente está esa norma, pero igual ya no hay aportes en campañas. Eso también como que es un contrasentido. ¿Cómo aplico esos impedimentos si la normativa especial no lo regula? Bien, en cuanto a los impedimentos, de manera muy personal creo que se puede haber hecho mejores cosas. Yo creo que se debe sistematizar los impedimentos, incorporarlos en un sistema que permita que el SEACE de manera automática los identifique y sea el filtro para evitar situaciones como las que nos encontramos todos los días. Actualmente se viene haciendo, y lo reconozco, con la ficha única del proveedor, pero hay algunos impedimentos que son muy gaseosos, que no serían posibles de advertir directamente en un sistema. Esos no se van a poder agregar, esos van a quedar en el aire hasta que se acrediten bajo el supuesto específico. Bien, seguimos. Sobre los actores que comprenden la contratación pública, se ha incorporado la DGA como obviamente es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Se mantiene el OCE como el organismo técnico especializado. Ya las funciones que tenía el OCE sobre la interpretación de la norma, las opiniones, ya se está retirando, porque quien va a tener ese rol, y lo tiene, es la Dirección General de Abastecimiento. Se está ordenando un poco la casa y OCE se va a encargar básicamente de la función supervisora. La Central de Compras Públicas se mantiene como organismo público ejecutor, pero las entidades contratantes, recuerdan, el término ahora es entidades contratantes, y los proveedores. Estos son los actores de la contratación pública. Otro aspecto interesante son los actores al interior de la entidad contratante. Se mantiene el titular de la entidad como la máxima autoridad ejecutiva, conforme a la organización interna. Se mantiene el área usuaria, pero lo interesante es que se ha desagregado el área técnica. ¿Quién es el área técnica? El área técnica es quien, da su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otro órgano. Eso actualmente ocurre. Si, por ejemplo, yo que soy abogado, deseo que me asignen una computadora y la entidad va a comprar una computadora, yo no podría decir qué características debería tener la computadora. Yo tendría que ir al área competente de la entidad para que ésta elabore el requerimiento, se encargue de otorgar la conformidad, entre otros, dadas sus conocimientos técnicos. En la actualidad, esta área técnica es llamada también área usuaria. ¿Por qué? Porque no ha habido división como la que ahora se propone que permita ordenar y diferenciar los actores. Ahora me parece muy acertado que se diga, por un lado, el área usuaria, la que tiene la necesidad, y por el otro, el área técnica, que es la que va a colaborar en función al expertise, al conocimiento técnico. Otro punto interesante es que ahora se les ha dado una denominación a los logísticos. Los que somos logísticos, ahora nos vamos a llamar compradores públicos. Y también se indica de que se va a colocar perfiles, funciones y responsabilidades para dichos servidores, con lo que entiendo se va a ir incrementando la actividad de profesionalización del servidor logístico, ya que ahora, si bien existen certificación por niveles, podemos estar en el nivel básico, intermedio o avanzado, en la práctica esto no tiene mucha incidencia, porque igual me piden solamente para ser logístico estar certificado, me interesa el nivel. Lo genial sería que luego, para el puesto, no sé, de jefe, ser nivel avanzado, para el puesto de especialista, ser nivel intermedio, para el puesto de analista o técnico, ser nivel básico, o sea, dependiendo, o sea, sería muy interesante y pareciera que desde aquí se va a incorporar esos perfiles. Otro elemento es que ha cambiado la denominación del OEC. Ahora ya no vamos a hacer OEC, vamos a hacer DEC
porque nos vamos a denominar, según la propuesta, dependencia encargada de las contrataciones. Más que el nombre, en realidad no hay mucha ciencia en este cambio. Y se mantiene la figura de los comités, comité de selección, comité de selección permanente, imaginemos que eso será regulado ya en el reglamento, y los jurados. Actualmente se cuenta con un jurado, por ejemplo, en la selección, en el procedimiento de concurso de proyectos arquitectónicos. Ahí tenemos un jurado independiente a la par del comité de selección. Sobre la indagación de mercado, antes llamado estudio de mercado, ahora se va a llamar interacción con el mercado. Yo actualmente veo que muchos compradores públicos, o que vamos a acostumbrarnos con los términos, emplean el término estudio de mercado. Y entiendo por qué. Muchos años hemos estado con el término estudio de mercado. Indagación de mercado lo emplean algunas pocas personas. Y ahora los que no habían aprendido que hay indagación tendrán que aprender que ahora va a ser interacción. Estudio, indagación, interacción. En realidad vamos a través de esa interesante herramienta, determinar la oferta, conocer los niveles de competencia, advertir el presupuesto que se requiere para la contratación, ser un mecanismo de consulta con el vendedor. Es la indagación muy interesante en realidad, porque te da muchas luces para el desarrollo del procedimiento y te permite advertir también muchos riesgos. Riesgos que en este momento, en plena actuación preparatoria, puedes corregir. Efectos de que no te ocurra una nulidad en el procedimiento, ni mucho menos una mala gestión del contrato. Se mantiene el tema de interacción, bueno, de la indagación actualmente ahora como interacción, dándole la importancia que tiene esta actividad que desarrolla el órgano encargado de las contrataciones. Sobre los proveedores, se ha incorporado algo muy interesante. Actualmente son personas naturales o jurídicas. También se está incorporando patrimonios autónomos u otras formas asociativas. Estos patrimonios autónomos que nacen de un fideicomiso van a tener la condición de proveedores. Vamos a ver cómo se regula esto en el reglamento. Y también se está incorporando unos incentivos. Indica la norma que el reglamento establecerá incentivos para la participación y acceso preferente al abastecimiento público. Lo que creo que es adecuado también, porque ahorita castigamos a los malos proveedores. Eso está bien. Si presentas documento falso, si generas resolución de contrato, si te niegas a la obligación de contratar, vas a incurrir en una infracción que puede generarte una sanción. Sancionamos a los malos. Pero ¿qué pasa con los buenos? Aquel buen proveedor que presenta su oferta legalmente, que cumple eficientemente con su prestación, no tiene penalidades, cumple con la calidad requerida. ¿Qué hacemos con ellos que son buenos? Vamos a beneficiarlos, vamos a darle incentivos. No solo castiguemos a los malos, también premiemos a los buenos. Y me parece bueno que se incorpore esto para el reglamento. Aquí, el SEACE ya no va a llamarse SEACE, ahora se va a llamar Plataforma Electrónica para las Contrataciones del Estado. Y bueno, será un término más técnico, más adecuado a la función que realmente representa el actual SEACE. Será una infraestructura tecnológica que permite gestionar los procesos de contratación. Lo interesante aquí es que se va a interrelacionar con el Sistema Informático de Gestión Administrativa, el SIGA. No el SIGA que ahora venimos utilizando, sino el SIGA que se propone en la Ley de la Cadena de Abastecimiento Público. En esta norma, que va a comprender este sistema, esta plataforma va a ser parte de este sistema. Se va a integrar los sistemas de la administración vinculados a la gestión de abastecimiento, con lo que me parece también acertado hacerlo, para no tener, por un lado, un SIGA, un SEAF y un tema de SEACE, todo pueda unirse en este sistema informático de gestión administrativa. Sobre las estrategias para la contratación, se está incorporando la estandarización, que es básicamente un proceso para uniformizar los requerimientos. Este proceso
está a cargo de Perú Compras. Y se da bajo dos formas. La ficha de subasta inversa electrónica. Como saben, la subasta inversa electrónica es un procedimiento de selección que se da para bienes y servicios que tienen ficha técnica de bien o servicio común. Ahora se está precisando que esta figura es una estrategia para la contratación a cargo de Perú Compras, como actualmente ocurre. Y también la ficha de homologación. La ficha de homologación, que es una actividad que le corresponde a los ministerios, actualmente Perú Compras acompaña en este proceso a efectos de identificar las contrataciones que son recurrentes, estratégicas, para elaborar estas fichas de homologación. Entonces, estamos estandarizando, estamos estableciendo las características comunes para determinados objetos contractuales, lo que va a ayudar enormemente a simplificar el proceso de compra. Se están agregando formas de contratación estratégica, a lo que ya conocemos como compra corporativa, subasta inversa electrónica, catálogo electrónico de acuerdo marco. Se están agregando las compras centralizadas y la subasta, pero y la compra pública de innovación. Y esta última es lo que les había comentado, ¿no? Esta forma interesante de contratar soluciones, el desarrollo de alternativas que me permitan obtener, satisfacer mi necesidad bajo la investigación, el desarrollo científico y la tecnología. Estas se van a denominar ahora formas de contratación estratégica. Sobre los procedimientos, se mantienen los procedimientos, bueno, se indica que los procedimientos van a estar desarrollados en el reglamento. Ya. No mencionan ningún procedimiento de selección específico en la propuesta de ley, pero sí indica que habrán procedimientos competitivos y procedimientos no competitivos, lo que hace una interesante división. Actualmente, también en la doctrina definimos así los tipos de procedimientos, los que son competitivos y los que no tienen esa condición. Y cuando hablamos de esos últimos, nos referimos a las contrataciones directas, antes llamadas exoneraciones, donde en esencia no hay una competencia, sino una elección directa de un determinado proveedor. Aquí, sobre los procedimientos competitivos, se indica que estos se van a regular en el reglamento y menciona algunos de ellos que podrían desarrollarse como diálogo competitivo, contratos de larga duración, como los que se vienen empleando ahora, por ejemplo, los panamericanos, entre otros. Se van a incorporar estas nuevas formas de desarrollar procedimientos en el reglamento. Sobre los procedimientos no competitivos, se mantienen las causales de contratación directa, excluyendo la de decreto y también excluyendo de la de directa por emergencia. Vamos a ver luego por qué. E incorporando esta nueva causal de contratación de bienes y servicios y desarrollo de infraestructura para la liberación de interferencias en terrenos sobre las que se va a ejecutar una obra. Se ha encontrado una forma interesante de permitir la continuidad en la ejecución de obras públicas. Por un lado, a través de un supuesto excluido y aquí también bajo una contratación denominada no competitiva. Sobre la contratación directa por emergencia, lo que actualmente ocurre es que la figura de la situación o la contratación directa por situación de emergencia es un supuesto de contratación directa. Pero como ustedes conocen, la actual situación en la que nos encontramos ha desbordado lo previsto en esa normativa. Con lo que se indica en la ley, pareciera, y espero que sea así, pareciera que se le va a dar una especialización a este tipo de compras. Ya no tendrá el tratamiento de un procedimiento de selección regular, así sea no competitivo, sino que tendría una nueva regulación específica para una situación tan crítica como esta. Yo he tenido oportunidad también de conversar con otros amigos de otros países y tienen una regulación específica para ese tipo de compras. Sería interesante que nuestro país también acoja esa forma de regulación. Sobre la ejecución contractual, los tipos de garantías, así como las causales de modificación del contrato, no se indican aquí,
sino van a ser regulados en el reglamento, lo que me parece también adecuado en algunos aspectos, porque a veces pasaba que lo que estaba en la ley se repetía en el reglamento y nos llenábamos de textos, algunos innecesarios. Se han incorporado nuevas causales de nulidad del contrato, adicional a las que ya conocemos como documento falso, contrato con un impedido, suscribir contrato mientras el mismo estaba en proceso de apelación. Se han agregado esos supuestos. Cuando se acredite que el contratista o sus representantes o integrantes ha pagado, recibido, intentado pagar o recibir en el futuro un beneficio indebido. Actualmente el procedimiento está, pero cuando ya hay sentencia o ha reconocido la comisión del delito. Con esa, la sentencia y la comisión del delito, tenemos un documento que nos ampara, que nos dice, oye, aquí está comprobado, acá está la sentencia, acá está el reconocimiento. Ahora, el supuesto que se está incorporando, cuando se acredite, y les pregunto, ¿cómo se acredita? Va a estar complicado, ¿no? ¿Cómo acredito? Oye, acredito con una foto, acredito con un WhatsApp, acredito con una llamada. ¿Es necesario eso para declarar la nulidad del contrato? Esperemos que el reglamento ponga mayores precisiones. Y también se ha agregado que es una nueva causal de nulidad del contrato cuando la contratación se efectúe como si fuera un supuesto excluido, pero en esencia no lo es. Actualmente no está como una causal de nulidad. Lo que está como causal de nulidad es si no era un recurso de apel, pero si no era una contratación directa y lo saqué como directa, ya eso sí era nulidad. Pero aquí ahora se está incorporando si es que yo contrato algo como supuesto excluido, pero no era un supuesto excluido. Eso sí me parece muy interesante. Sobre los medios de solución de controversias se mantienen los clásicos conciliación y arbitraje. Se mantiene también la JRD para el caso de obras, pero lo que me parece muy importante es que indica que tanto la conciliación como el arbitraje se desarrollarán de acuerdo con las normas de la materia cuya competencia, y remarca aquí todavía, cuya competencia le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oye, y entonces lo que había hecho OCE, regulando el arbitraje, estableciendo una especialidad de arbitraje en contratación pública, el registro de árbitros, las directivas, la directiva de gastos arbitrales, ¿dónde queda el arbitraje subsidiario? ¿Dónde queda todo eso? Me parece extraño, la norma no da más luces. Pareciera que al pasar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ellos van a regularlo, van a dar la especialidad, saldrá una ley directamente para la contratación pública. Esperemos que sí, porque inclusive no se ha colocado lo que constituye materias no arbitrables, no se ha colocado el plazo de caducidad, elementos que son necesarios y que deben estar en el nivel de una ley. No se ha colocado y no sabemos qué futuro tendrá el arbitraje en la contratación pública, si pasará a ser como cualquier tipo de arbitraje o se mantendrá la especialidad. Creo que es adecuado que se mantenga porque se ha trabajado mucho en eso. Incluso se puede trabajar también en la especialidad, en la conciliación, en la contratación pública, para darle realce a este medio de solución de controversias autocompositivo. Sobre el régimen de sanciones, se mantienen las clásicas sanciones: multa, inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva. Pero lo interesante ahora es que la forma en la que yo el tribunal va a elegir la sanción, ya no será por determinados tipos de infracciones. Actualmente, determinados tipos de infracciones calzan como multa, determinados calzan como inhabilitación temporal, y la reincidencia en determinado tiempo, 4 años de haber cometido más de alguna de estas, o residencia de documento falso, era una inhabilitación definitiva. Eso ha cambiado con la propuesta, o sea, se pretende cambiar. La multa se ha incrementado de valor de 10 a 20. Antes estaba de 5, ahora está de 5 a 15.
se mantiene que no puede ser menor a una UIT. Y dice que se aplica la multa en todos los casos y para todos los supuestos de infracción. En cambio, cuando se trata de la inhabilitación temporal, se indica de 6 a 36, es igual como ahora, que aplica para todos los casos ante una segunda infracción. Es decir, la primera sanción será mi multa. La segunda, una inhabilitación temporal más una reparación económica. Y la tercera, si lo vuelvo a hacer por tercera vez, allí será una inhabilitación definitiva. Se cambia el orden. Creo que, no sé, no me parece muy adecuado tampoco ello, porque de las infracciones, algunas son más graves que otras. No es lo mismo negarme a firmar el contrato, donde podría llamar al segundo y eventualmente cubrir mi necesidad, que generar la resolución de contrato. No sé, para mí no es lo mismo presentar documento falso que, no sé, haber cometido alguna otra situación. Documento falso me parece a mí lo más grave. Esto esperemos que el reglamento también pueda corregir, o en la propuesta de la ley se pueda precisar mayor detalle esta figura. Y sobre la vigencia de la norma, algo que nos van a preguntar, y bueno, lamentablemente no sabemos cuándo salga esta ley. Actualmente me imagino que están evaluando las propuestas que se han planteado. Y cuando esta norma la apruebe, ya sea el Congreso o a través de una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, cuando esta norma se apruebe, ya tengamos una ley aprobada, ya es norma, dentro de los 180 días se va a aprobar su reglamento. Y dentro de los 90 días se va a iniciar la vigencia tanto de la ley como el reglamento. Con lo que es muy probable, obviamente esto va a demorar, no es que sea de un día para otro, no es que si se aprueba el siguiente mes la ley ya entra en vigencia el día siguiente, no. Todavía hay un tiempo donde se va a ir elaborando este reglamento y luego, cuando ya tengamos la ley y el reglamento aprobados, 90 días, 3 meses para conocer, estudiar, capacitarnos sobre esta norma y emplearla en los casos que tengamos. Entonces, en líneas generales, esta es un poco los aspectos que he podido identificar dentro de la propuesta de la Ley de Contrataciones del Estado. Hay muchas cosas interesantes, sí, lo voy a reconocer, sí. Otras que son lo mismo, muchas más que son cambio de nombres, pero bueno, creo que quizás no es el momento de hacer un cambio de este tipo, pero igual si es que se da, es bueno conocer qué aspectos se van a ir incorporando. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado especialista en contratación pública. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden encontrarme en LinkedIn como Roy Álvarez Compras Públicas o en Facebook como Compras Públicas Perú. Es una página que administro y que trato de, a través de ella, difundir la normativa de contrataciones del Estado. Así que quedo atento a las preguntas que tengan a bien formular. Ya hemos exactito cumplido la hora de la exposición. Muy bien, Roy, es interesante la exposición. Lamentablemente tuvimos algunos problemas con el internet, parece que nos jugó una mala pasada, pero bueno, al final de cuentas terminó todo bien, excelente exposición. Vamos a ver, los que tengan consultas y tengan micrófono habilitado, levanten la mano para darle pase y que Roy pueda escucharles y darles la pregunta. Tenemos a Lucero con la mano levantada. Por favor, habilita tu micrófono, Lucero. Lucero, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta, Lucero? Buenas noches. Realmente bastante interesante el taller. Me encantaría saber si nos podrían facilitar las diapositivas, por favor. Siempre va a ser necesario tener. En la sección, en su panel de control dice documentos 4 de 5. Desde allí las pueden descargar y también ahí está el proyecto de ley, está la exposición de motivos. Ahí están todos los documentos para que ustedes los puedan descargar desde su panel de control. Y si alguno no pudiera descargarlos, por favor nos envía un correo y se los hacemos llegar. Ya, pero están ahí en su panel de control. Desde ahí los pueden descargar. Ok, muy agradecido.
Creo que sí. José Luis Simonetti, no te puedo habilitar el micrófono. José Luis, por favor, verifiquen su micrófono, los que están levantando la mano. Carlos Nerio, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Oscar. Doctor Roy, una pregunta. ¿Podría darnos un ejemplo de la aplicación de esos cambios en las bases estándar para las obras? No me ha quedado claro la aplicación directa. Mira, el detalle de la regulación de esos aspectos se va a establecer en el reglamento, aspectos referidos a qué tipo de procedimientos de selección vamos a emplear, cuáles son las etapas, todos esos aspectos son establecidos en un reglamento. La ley solamente tiene elementos generales. Por ejemplo, la ley ha hablado de que van a haber procedimientos competitivos y no competitivos. No ha dicho cuáles van a ser los procedimientos competitivos. Quizás se mantendría la licitación, se mantendría el concurso público. Tenemos que esperar a que esté el reglamento para ya poderte poner ejemplos prácticos, porque no podría conocer ahora, con la propuesta que se ha planteado, si es que la licitación quedará, y si quedarán las mismas etapas, si cambiará un momento. Lo que sí se está incorporando son estrategias de contratación, como la compra pública de innovación, pero no ha dicho cómo se va a desarrollar en la práctica. Obviamente todas estas modificaciones que vienen en la ley y vendrán en el reglamento se van a trasladar a las bases estándar. Si se llamará bases estándar, puede que cambie de denominación. O sea, estamos en realidad no conocemos a detalle qué es lo que va a venir porque recién estamos en el primer paso, que es la propuesta de la ley. Y a raíz de la ley se van a ir creando las otras normativas como reglamento y las directivas. Gracias, Roy. Gracias. Oscar Colmenares, tu micrófono no lo puedo habilitar. José Antonio Rodrigo, buenas noches. José Antonio, tu pregunta, por favor. Doctor Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Roy, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la exposición. Mira, la consulta era básicamente referida a que si las normas que... ¿Aló? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ya. Le decía si las nuevas normas que están incorporándose no entran en contradicción con las que ya había. Y esto pregunto porque a través del tiempo se han ido regulando en función a la experiencia. Entonces han ido poniendo barreras y más barreras y más barreras porque han ido sucediendo muchas cosas en el tiempo. Entonces, ahora, por ejemplo, ahí dentro del proyecto se establece el desarrollo de, ¿cómo se llama?, como parte de las compras públicas. Entonces, un poco como, la sensación es un poco como que queda abierto, y entonces si con todas las barreras que habían puesto hasta ahora, había mucha corrupción, muchos problemas, lo que quería saber es si estos nuevos elementos que se están incorporando no están dejando de lado todo esto que ha venido ocurriendo a través del tiempo, ¿no? Claro, buena pregunta. En efecto, las buenas prácticas yo creo que se deben replicar. Actualmente la propuesta de ley tiene los elementos generales, como había comentado en la respuesta anterior. El detalle de qué elementos van a venir, esperemos que sean precisados en el reglamento. Realmente todavía no conocemos si es que actuaciones como, por ejemplo, el rechazo de oferta se va a mantener como actualmente está. En un lado, para obras con determinados parámetros objetivos, pero para bienes y servicios de otra forma. El tema de la subsanación de ofertas podría mejorarse. ¿Cómo se van a presentar los documentos? Todas esas herramientas finales deben estar en el reglamento. Y el reglamento le da la posibilidad al Estado de poder adecuarlos y modificarlo con mayor rapidez. Y en esencia, así debería ser. Una norma, como una ley, tiene los elementos generales. El detalle de todo ello va en el reglamento. Los tipos de procedimientos, etapas, actuaciones, etcétera, va y debería ir en el reglamento que esperemos, si se aprueba esta norma, se dé en los siguientes meses. Gracias, Roy, por la respuesta. Gracias. José Luis Simonetti, buenas noches. Tu pregunta, por favor. José Luis, te escuchamos. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Roy. Muy agradecido por la exposición. Gracias. Bueno, yo siempre he sido un crítico de la normativa de contrataciones porque normalmente toda nueva normativa nos emociona. Los cambios nos emocionan.
pero lo que podemos apreciar desde los decretos supremos 83 y 84, que aprueban el texto único ordenado de la 26850 en su reglamento, así como el decreto legislativo 1017, la 30225, ¿no? Y ahora este proyecto, normalmente se dictan en las postrimerías de una gestión gubernativa. Sí. Es decir, le preparan la cancha para la nueva gestión, ¿no? Y no se sabe cómo estará esa cancha. Bien. El tema es que en realidad, revisando este proyecto, se trata de la misma dama con diferente traje, ¿no? Porque, por ejemplo, el valor por dinero, yo lo representaría como la búsqueda de la contratación pública de mejores condiciones de calidad y precio. Ahora le llamamos valor por dinero. Después, todas las normas públicas siempre han preferenciado la contratación de pymes. Una cosa es que no se haya hecho, o se haya hecho mal, o que haya una legislación paralela que permita que las pymes lo sean de manera casi eterna, ¿no? Y eso las favorece, no obstante no ser pymes, pero como están inscritas en el registro, resultan siendo favorecidas. Pero hay otro tema hay dos temas en realidad que a mí me preocupan y que, por favor, si fuera posible, yo entiendo que cuando uno prepara una exposición, se ciñe a lo que ha preparado. Por eso no quiero caer en una deslealtad, pero sería interesante, si fuera posible, conocer tu opinión respecto del artículo 51 de este proyecto, que regula la cesión de derechos y de posición contractual. La cesión de posición contractual ha sido viable en la medida que se produzca una reorganización societaria de manera tal que la sociedad que sustituye a la originaria formaba parte, por ejemplo, en el caso de los consorcios, ¿no? Formaba parte del consorcio. Pero ahora sucede que se está dando carta abierta al tráfico al tráfico comercial de la cesión de posición contractual, lo cual a mí me parece riesgosísimo, no solo por temas de corrupción, sino también me parece riesgoso porque lógicamente, como ya está incorporada al tráfico comercial, bueno, pues el nuevo giro será obtener buena pro y luego transferir o ceder la posición contractual. No sé si será de similar parecer o de repente le ves algunas bondades a este cambio que en realidad es un cambio sustancial, ¿no? En el artículo 51 del proyecto de la ley. Porque antes no estaba. ¿Cuál? ¿Te refieres a la figura de la cesión de posición contractual si no está regulado actualmente? Sí. Actualmente está regulado. La cesión de derecho como la cesión de posición contractual se permiten para determinados supuestos. La cesión de derechos sí es más permisible, en cambio la cesión de posición contractual solamente para determinados casos, cuando se trata de fusiones, reorganización, para situaciones sí se ha permitido cuando se crea una nueva empresa y esta otra absorbe a la anterior. Ahora la personería de este inicial proveedor, al extinguirse, la que absorbe esta empresa asume también la posición en los contratos que se hayan efectuado. Esa figura está regulada y se viene empleando en algunas situaciones, e inclusive no solamente para el lado del contratista, sino también para el lado de la entidad, porque hay algunas entidades que están fusionadas y todo eso, y se crea para darle continuidad. Obviamente, la idea de que se permita ello es darle gestión a la ejecución contractual. No tanto evadir la norma indicada también, por ejemplo, si fuera el tema de sanciones, el hecho de que yo evada mi sanción absorbiendo a otra empresa, de manera tajante se ha colocado en la actual normativa, de que ello no quita a que el tribunal pueda sancionar a esta nueva empresa. O sea, el hecho de que lo he absorbido y decir, oye, se extinguió, ya no hay empresa, no hay sanción, no.
tú que le has absorbido también vas a continuar con el procedimiento administrativo para sancionarte por la comisión de la infracción que ha desarrollado la que has absorbido. O sea, efectivamente, entiendo a dónde vas. Es una salida, un sacarle de vuelta a la norma, evado la norma a través de estas formas societarias. Pero en lo que he conocido, se han creado algunos candados. Insuficientes algunos, quizás, porque yo he visto que sí, se saca la vuelta a la norma con una palabrita, con una interpretación, y sale. Pero la norma ha buscado tratar de cerrar el paso a esos malos proveedores que a través de una modificación societaria quieren evadir una sanción o quizás obtener un fin ilícito. Pero eso Gracias, ya viene... Roy. Ya, bien. Gracias, José Luis, por la pregunta. A ver, ¿quién más está con la mano levantada? Jacinto Zacatoma. Buenas noches, Jacinto. Tu pregunta para el doctor Roy, por favor. Buenas Hola. noches, doctor. Gracias, qué gusto. Doctor, mi consulta era, una vez aprobada, ¿cómo queda el tubo? Ese es uno, y el otro es con respecto a la estandarización que ya se va a informar, o el requerimiento se va a pasar a Perú Compras, todas las entidades. Ok. Bien. Sobre el primer punto, cuando esta norma entre en vigencia, deroga automáticamente la 30225 y su tubo y todas las normas que estén vinculadas, el reglamento y todo, se derogan, ya dejan de estar vigentes. Lo que no quita de que se van a aplicar en contrataciones que se han defectuado con esa normativa. Si yo tengo un contrato con esa norma, pues aplicará las disposiciones que están establecidas en el contrato. Si tengo un procedimiento de selección con la norma anterior, mantendré la aplicación de esa normativa. Los nuevos contratos, los nuevos procedimientos sí deberán ceñirse a la normativa vigente. Ese es punto 1. Cuando se apruebe o cuando entre en vigencia esta normativa, se deroga la anterior. Sobre el segundo punto, el tema de la estandarización. No quiere decir que todo lo va a hacer Perú Compras. Perú Compras lo que va a hacer es coadyuvar en la función de uniformizar los requerimientos a través, por ejemplo, de las fichas de subasta inversa electrónica. Actualmente, si uno desea adquirir un bien o servicio que tiene ficha técnica, en la web de Perú Compras, tiene que utilizar esas características en su requerimiento y emplear una subasta inversa electrónica. Las características no las definió la entidad, las características lo definió Perú Compras, pero ya está una ficha. No es que Perú Compras se encarga de la contratación de la entidad, no. Perú Compras se encarga de colocar la ficha, establecer las características técnicas de este producto, bien o servicio, y yo, entidad, si necesito esto, lo incorporo en mi requerimiento. Al igual que las fichas de homologación. En este caso, las de homologación las emiten los ministerios, pero en esa actividad también colabora Perú Compras, porque Perú Compras conoce el mercado. Perú Compras va a ayudar a que las entidades puedan gestionar. No es que va a hacer las contrataciones necesariamente las entidades. Puede hacerlo sí, porque inclusive realiza encargos, realiza compras corporativas, facultativas, obligatorias. Hay varios mecanismos, nosotros estábamos viendo varios mecanismos, pero la idea es, a través de la estandarización, uniformizar aquellas necesidades que son comunes, recurrentes, que ayudaría mucho tener las cosas técnicas ya definidas para solamente discutir el precio, para solamente discutir otros elementos, para que no estén elevando, consultando, apelando elementos que quizás ya en la ficha pueden estar claros en el requerimiento y ya no serían objeto de algún cuestionamiento y le darían rapidez a la compra, que siempre es lo que se busca. Gracias, Roy. Gracias, Jacinto. Roy, una pregunta. Sí. He leído que habla, me parece que es una disposición complementaria de una derogación de otras formas de contratación, porque se pretende una unificación. Eso es interesante. Asumo que se va a eliminar el reglamento de Petroperú, el de las cajas municipales, PBL, complementación alimentaria, todo eso desaparece y solamente va a haber esta ley de contrataciones del Estado, salvo algunas excepciones que me parece que también las hay. Sí, efectivamente. La finalidad del Sistema Nacional de Abastecimiento es no tener tanta dispersión normativa. Actualmente tenemos más de 30 regímenes legales, es decir, formas especiales de contratar para determinadas entidades. Petroperú, las cajas municipales,
reconstrucción con cambios, etcétera. Hay más chiquitas inclusive. Eso obviamente no ayuda al sistema. Tenemos muchas excepciones. Lo que hace esta norma, y gracias por comentarlo, es eliminar todas, o no todas, buena parte de ellas, y solamente quedarse con las más importantes. En las disposiciones finales se ha colocado que se van a derogar estas disposiciones y ya no se van a regir a su normativa especial, sino se van a regir a la normativa general. Y eso también es un aporte interesante porque la idea es que tengamos una norma sólida y que todo pueda entrar por ahí y que las excepciones sean las menores, no que siempre sea excepciones, porque ¿para qué hago tantas excepciones si mi norma entonces no es tan eficiente? Ahí debería apuntar también la figura de eliminar regímenes especiales. Perfecto, me parece muy bien. Gracias. Gracias. A ver, Jacinta, no te puedo habilitar el micrófono. Walter, tampoco te puedo habilitar el micrófono. Carlos Vargas, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Quisiera hacerle unas consultas. Por ejemplo, acerca de los proveedores, ¿no? Donde se menciona que va a haber incentivos. ¿No? Van a incentivar a los proveedores, ¿no? Los incentivos para la participación y acceso preferente al abastecimiento público. ¿Esos incentivos son como los KPIs, ¿no? Que se aplicó en los Juegos Panamericanos o qué se refiere con incentivos hacia el proveedor? Gracias. Gracias por la pregunta. En efecto, no puedo darte mayores alcances porque todavía no conozco cuál es la intención de la norma, pero está colocando esos incentivos y lo que has mencionado, sí, es una experiencia muy interesante. Los Juegos Panamericanos ha permitido emplear una forma de contratar distinta para nuestro país, pero muy común en el resto de países, y esa experiencia se está incorporando. Yo no me quepa la menor duda que es muy probable que esos incentivos de los que tú mencionas se incorporen también para los demás procedimientos o para determinados procedimientos con lo que se esté favoreciendo. Creo que todo lo que favorezca al buen proveedor es adecuado porque estamos actualmente ante una política de sancionar y no debería ser solo eso, debe ser una política de premiar a los buenos y que yo quiera ser un buen proveedor para tener esos beneficios, cumplir dentro del plazo, no presentar documentación inexacta, documentos falsos, tener un desempeño eficiente. Es muy importante la calidad de la prestación que brinda el proveedor y debería ser premiado por ello. Gracias por la respuesta, Roy. A ver, tenemos una pregunta en el chat, te la leo ya. En este proyecto nuevo de ley de contrataciones del Estado, ¿se ha considerado estrategias que vayan de la mano para el desarrollo e implementación del Plan BIM Perú? Ya, bien. En efecto, la metodología del BIM es una experiencia muy interesante que se está implementando, inclusive como país ya vamos en unos años a incorporarla en determinados proyectos. Ello no está establecido tal cual en la norma de la ley, pero ya abre la puerta a figuras como estas. En el reglamento entiendo que se va a desarrollar y se va a implementar. Y de buena forma, el BIM en el país está siendo una herramienta muy interesante que como país la hemos asumido y se van a desarrollar. Yo imagino que a través del reglamento, a través de una directiva, se van a establecer las disposiciones que permitan el empleo de esa interesante metodología que ha ayudado enormemente a la ejecución o a la elaboración de proyectos de infraestructura, entre otros. Gracias, Roy. A ver, tenemos más manos levantadas. A ver, Oscar Colmenares, buenas noches. ¿Tu pregunta, Oscar? Buenas noches, buenas noches. Doctor Roy, gracias por la exposición. En realidad, ha habido tantos cambios de la ley de contrataciones a través del tiempo que prácticamente se da vuelta sobre lo mismo, prácticamente se cambian nombres y parece que esta ley es algo similar y tengo algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no? Dan 15 días, publican el decreto supremo el día 30 y dan hasta el día 14 para poder comentar. Es un tiempo muy corto, ¿no? Sí. Demasiado corto. Realmente las entidades que podrían pronunciarse, llámese Colegio de Ingenieros, llámese CAPECO, llámese otras entidades, funcionarios, que sí, no, realmente no dan la oportunidad en el tiempo. Se han demorado, creo que de 2020 a 2021, un año en proyectar esta ley y dan 15 días para comentarla, ¿no?
Yo creo que desde ahí comenzamos mal, ¿no? Aparentemente, como yo veo que hay muchos cambios de nombre prácticamente, ¿no? Sin embargo, no enfocan temas fundamentales, que es un problema de la eficiencia en las obras públicas, que es más mi experiencia en la contratación del Estado, en las obras públicas. Mucho se refleja en las anteriores leyes en castigar al funcionario. Acá se habla de una eficiencia y eficacia y de alguna forma menciona que quizás no se va a poner tanto énfasis en los procedimientos formales. Por ejemplo, llamemos, si había plazo 8 días para pedir el adelanto y el adelanto se pidió el día 9º, ese funcionario recibe una denuncia por colusión y lo quieren meter preso 6 años, 12 años, ¿no? Esta norma, espero yo que contemple situaciones así, un poco más de marcar la diferencia entre lo que son, si un contratista se pone de acuerdo con el supervisor y presentan valorizaciones de cosas no ejecutadas, los funcionarios no tienen manera de poder comprobar eso, y si sí tienen plazos para tramitar las valorizaciones, caso contrario le puede dar derecho al contratista, llámese al supervisor y llámese al ejecutor de obra, para poder cobrar intereses, ¿no? Entonces, esta ley prácticamente no estaría delimitando responsabilidades, y creo que es algo muy grave, porque los funcionarios saben que firmar documentos es meterse en líos, meterse en problemas futuros, y que van a estar solos. Entonces, es uno de los motivos, es una de las razones por las cuales se demora tanto la ejecución de obras públicas. En cambio, cuando se hacen contratos gobierno a gobierno, se les da al extranjero, se les da todas las facilidades que no le dan al nacional. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, pues es una competencia desleal, porque si al funcionario público peruano le dieran las facilidades, la posibilidad de poder sentarse en forma transparente, en forma abierta, con los contratistas y de alguna manera buscar lo que dice el mejor valor por el dinero, ¿no? En cambio, si lo hacen ahora se van a ir presos, ¿no? Entonces, esta norma yo la veo como una norma más que en realidad no va a ayudar mucho, que sí, y perdónenme la franqueza, quizás la dureza en que yo tengo para expresar las cosas, pero en realidad es un poco más darle más trabajo a los abogados, a los árbitros, un poco más complicar las cosas, porque cuando ya pensamos que tenemos la ley y el reglamento, ya lo tenemos dominado, ya conocemos algo, vienen y ¡pam!, lo cambian. Lo cambian para mejor, en mi experiencia, un poquito mejor, pero a veces no ha sido mejor el cambio. Y yo espero que esta vez, y me extraña mucho que estemos ahora en mayo viendo un proyecto de ley cuando este gobierno ya en julio se va. Entonces, ¿no hubiera sido mejor dejar esto que el próximo Congreso lo vea, porque va a tener, digamos, una posibilidad de que haya una mejor discusión y que tenga una mejor, digamos, aprobación por parte del nuevo Congreso? Porque, digamos, esta ley podría tener una vida muy corta si es que el nuevo Congreso hay digamos, posibilidad de que lo cambie, ¿no? Son más que nada apreciaciones, doctor, y solamente quería saber sus comentarios. Gracias por tu intervención, concuerdo en todo lo que has dicho. En realidad yo también no soy una persona que está de acuerdo con que esta modificación se dé en una oportunidad como esta, donde estamos en pleno cambio de gobierno, el actual está saliendo, no sabemos quién vendrá.
estamos en una situación de pandemia donde nuestra atención debería enfocarse ahora en esta situación más que en cambios normativos que pueden ser interesantes. Obviamente no voy a decir que todo es malo, no sería mezquino de hacerlo, pero creo que no es el momento. Como bien mencionas, es muy corto el tiempo, 15 días, son 2 semanas, uno tiene 1000 cosas que hacer y revisar la norma quizás no te dé el tiempo. Yo sueño con que lo que se plantee sea disposiciones generales, que tengamos quizás un año para conversar con todos los actores, hacer talleres en las regiones, ir a las provincias, ir a donde se aplica la norma, conocer su experiencia y a partir de ello establecer parámetros generales y trabajar todos en una norma en consenso en quienes las aplicamos. Yo soy logístico en quienes las aplicamos, ustedes también su experiencia con los proveedores y no solamente en los que supervisan, porque los que supervisan tienen una óptica distinta a quienes la aplicamos. Quienes la aplicamos tenemos todos los días, como usted menciona, el temor de tomar algunas decisiones, porque no sabemos las consecuencias que luego van a venir, y obviamente, como usted menciona, luego nos quedamos solos. Cuando inicia una acción de control estamos solos, ahí ya no tenemos a quien nos estaba incitando a apoyarlo en un trámite, obviamente dentro de una legalidad, pero concuerdo que no es el momento adecuado y que no hay muchos elementos de fuerza en esta propuesta normativa. Esperemos que me equivoque, esperemos que realmente esto ayude. Yo particularmente tengo muchos años en la contratación pública y me apasiona el mundo de la contratación pública y quiero mucho lo mejor para la contratación pública, pero creo que no es el momento de un cambio de este tipo. Gracias, Roy. Gracias a todos los asistentes también. Ha sido un tiempo bastante fructífero. En realidad el tema da para mucho más. Esperemos pues a ver qué medidas toma el gobierno en lo sucesivo, ¿no? Porque somos de la misma opinión. Creo que todos coincidimos en lo mismo, que es algo que aparentemente se estuviera haciendo de una manera apresurada para cumplir con una promesa que hizo el presidente de que iba a sacar la norma en abril, y le sacó en abril, el último día de abril. Él dijo, no, en abril va, y sacó, pero ahora pues se viene con unos cambios que los va a tener que asumir el nuevo gobierno, ¿no? Y no sabemos quién va a ser nuestro nuevo presidente o presidenta, y si es que pues va a tomar esta norma o no, que no la va a aprobar. No creo que la llegue a aprobar Sagasti, honestamente, pero bueno, esperemos. Roy, te agradezco mucho tu participación, gracias a todos los que nos han seguido, tú siempre apoyándonos, Roy, esperamos que podamos contar contigo en otra ocasión. Te dejo para que te despidas unos minutos y cerramos el seminario. Claro, gracias, Soja, por la invitación, gracias a todas las personas que han participado, ha sido un gusto acompañarlos y poder interactuar con ustedes, y ya saben, me tienen en las redes sociales para poder conversar sobre el tema de contratación pública, y deseo que estén muy bien. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias, Roy. A todos ustedes, gracias. Los que no pudieron hacer su pregunta la pueden enviar al correo para luego poder contestar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad. Chao, Roy. Gracias.